Hemos invitado al coronel Aguilera en esta mañana, gracias por estar acá con nosotros. Qué día complicado el de ayer, fueron 15, 16 horas de mucho trajín, de mucho movimiento desde que se activó la alerta hasta que finalmente se encuentra la medalla y la banda. Cierto, y como sabemos fue gracias a la cooperación de Unitel, de usted personalmente, que permitió que este hecho se dé. Y es importante que destaquemos básicamente que cuando encontramos estos elementos, acreditamos la idoneidad, la legitimidad y la inalienabilidad de estos bienes, pues han sido entregados al Banco Central conforme habían sido sustraídos. Esto quiere decir que la banda presidencial y la medalla ya se encuentran en resguardo del Banco Central, entidad a la que acudiremos en horas de la mañana para el cumplimiento de los procedimientos que son internos, en todo caso, el protocolo que va a permitir acreditar precisamente que esta banda y esta joya es la que ha sido devuelta. Sin embargo, hemos encontrado, como usted lo sabe, la mochila y todas las otras pertenencias que vinculan la propiedad de este bien a la posesión que en ese momento estaba detentando el teniente Ortiz. Ahora, se encuentra la medalla, se encuentra la banda ahí en el atrio de la iglesia de San Pedro, al fondo, a la izquierda, la dejaron ahí en una bolsa negra. Pero siguen los operativos hasta dar con la persona que llamó, que se comunicó anónimamente acá. Indudablemente. La propia policía toma contacto con usted, establecemos a través de la georreferenciación la posibilidad de localizar a este individuo. Este es un procedimiento que se llama geolocalización y a partir del análisis de estas llamadas permitimos establecer el radio de acción en el que este individuo estaba circulando. Con esta información, DIPROVE logra su aprehensión en inmediaciones del Teleférico Amarillo cuando este sujeto se aprestaba a abandonar la ciudad. Me refiero a la ciudad saliendo de la ciudad del centro. Aprehensión en inmediaciones del Teleférico Amarillo cuando este sujeto se aprestaba a abandonar la ciudad. Me refiero a la ciudad saliendo de la ciudad del centro hacia el alto. Es importante que destaquemos que en el curso de la noche hemos realizado otros operativos logrando la aprehensión de su pareja, una ciudadana peruana de 29 años de edad. En el domicilio que ha sido allanado por efectivos del DASI se encuentra la ropa con la que ese individuo ha perpetrado el robo y además los instrumentos que son los necesarios e idóneos para lo que nosotros llamamos el plumazo, que no es más que el ejercicio de la violencia, en este caso del motorizado marca Renault color negro. Ahora, ¿qué pasa con las otras personas que lo ayudan? Porque eran 4, ¿cierto? 2 campanas y uno que efectivamente, se han logrado establecer de manera preliminar la participación de estos 2 individuos, en este caso el señor Fernando Maceda Bustamante, otro ciudadano peruano, que entendemos se encuentra por versión de este individuo fuera del país. Sin embargo, aún continuamos realizando esta búsqueda. Nuestro personal, a quien quiero enviar nuestro abrazo y nuestra felicitación, se encuentra aún laborando, efectuando labores de OVIS, es decir, de observación, de vigilancia y de seguimiento, a la espera de que estos sujetos pudieran salir de los lugares en los que nosotros consideramos se encuentran guareciéndose. Muy bien, este es un tema a nivel nacional. Todo el país y todo el mundo ha estado ayer con los ojos puestos acá en Bolivia. Estamos en Santa Cruz, Gabriel Oviedo. Muy buenos días. Buenos días, Jorge Tejerina. Saludamos también a nuestro invitado coronel. ¿Qué delitos se le imputarán a las personas que sean responsables de este robo? Tomando en cuenta que tal vez ellos solamente sacaron una mochila de un vehículo cualquiera, no tenían idea de lo que había en el interior de esa mochila. Nosotros consideramos que las conductas que son imputables a estos individuos básicamente están centrados en lo que es organización criminal. 3, 4, 5 personas agrupadas con la finalidad de cometer delitos, en este caso contra la riqueza nacional, porque estos son los sujetos que efectivamente han sido sustraídos por estos sujetos. Ahora bien, el robo en sí mismo es un delito de oportunidad. Esto quiere decir que es posible que ellos no hayan tenido la información acerca de lo que estaban realizando, es decir, acerca de lo que estaban obteniendo producto de este ilícito. Entendemos que básicamente se realizarán las imputaciones por robo agravado y, como le decía, deterioro o destrucción de los bienes del Estado, por lo menos en grado de tentativa. Y esto es así, pues a las 10 de la mañana debían haberse concentrado estos sujetos en inmediaciones del obelisco para trasladarse a las joyerías. Quiero contarle, Gabriela, que la policía boliviana había activado ya un plan mediante el cual se estaban realizando los controles, por lo menos de las joyerías que están instaladas a la altura de la calle Tarapacá, que es donde se realiza en nuestra ciudad el comercio de oro, esperando que cualquiera de estos sujetos pudiera realizar la transacción. Es importante que destaquemos que no solamente por la nacionalidad, sino por el desconocimiento probablemente de estos sujetos, el hecho de vender lo
ejemplo, como parte de una joyería, de orfebrería o simplemente de oro, les era indiferente. No tenían la concepción cívica que nosotros tenemos en relación a estos símbolos y lo que indudablemente le da un valor incalculable. ¿Qué relata este sujeto al momento de que ustedes logran la aprehensión? Cuando se da cuenta de que tiene la joya en las manos, la banda presidencial, ¿por qué decide hacer la llamada? ¿Qué es lo que les relata? Bien, este sujeto se da cuenta que a partir de las 10 de la noche la policía había salido del control de las trancas, de los domicilios, de las calles. Básicamente activamos un plan cuadrante fundamentalmente en las inmediaciones de la zona 12 de octubre. Y hacemos esta actividad porque básicamente los delitos vinculados a este tipo de acciones se realizan en zonificaciones, es decir, la gente de acuerdo a la teoría del delito, se encuentre cómoda en una determinada área de trabajo, entre comillas, lo que motiva que realicemos las operaciones allí. Este sujeto se da cuenta de la participación policial, de las actividades que hemos empezado a realizar en ese momento, pero sobre todo, él nos comenta que había visto los medios de comunicación, las redes sociales y que se había dado cuenta del valor que tenía estas joyas, lo que provoca en todo caso básicamente un arrepentimiento, entre comillas, que motiva a que los sujetos que debían haberse concentrado a las 10 de la mañana no lo hagan. Ellos no se comunican después de que se produce el robo porque efectivamente tenían que ver de lo que se trataba, entre comillas, el botín. ¿Cuáles eran las cosas que habían sido sustraídas? Generalmente son tablets, laptops, etcétera, que son dejadas al interior de los motorizados. Entonces, este sujeto se ve por las redes sociales, ve también los medios de comunicación, se percata de la importancia que tenía eso y definitivamente las actividades que estaban realizando. De acuerdo a la conversación que sostiene con nosotros este sujeto, se percata de este hecho, desiste de la venta y decide comunicarse con ustedes. Coronel, ¿cuál será el futuro del teniente que tenía en sus manos la responsabilidad del traslado de estas joyas? Bien, hay varias conductas que en todo caso por lo menos son reprochables desde el punto de vista de la policía. Y es que este señor, después de 2 horas de que se ha cometido el hecho, recién coloca en conocimiento de la policía. Primera. Segundo, que en el momento que estamos realizando las entrevistas, porque entendíamos que podría tratarse de una víctima, primero nos dice que fue un baño. Nosotros ya estábamos realizando operaciones en la zona 12 de octubre, fundamentalmente en la calle Carrasco y las calles Carrasco-Janssen, en las calles 8 de esta zona, lo que nos permite establecer que el individuo efectivamente había contratado servicios de carácter sexual. Cuando se lo confronta acerca de esta información que había manejado la policía, primero admite el hecho de haber estado en un local. Nos describe cuál era él, después de otros minutos que eran de invalorable valor, nos confiesa que efectivamente había contratado otros servicios más y nos describe los lugares en los que él habría visitado. ¿Y cuál era la importancia de esta rapidez? Porque nosotros consideramos desde el empleo de terminología policial que tiempo que pasa, verdad que hoy estamos seguros que de haber acudido prontamente la policía hubiéramos podido activar otras acciones que en todo caso se han realizado. Asimismo, en conversaciones con autoridades nos enteramos que él había informado a los jefes de la Casa Militar que su vehículo se encontraba en mal estado, que había sufrido un desperfecto, lo que había provocado un retraso en su llegada desde su domicilio particular, en todo caso, según él, del domicilio de sus padres hasta el aeropuerto. Sin embargo, él sí llega al aeropuerto, entrega una maleta que ha sido colectada ayer por la policía y entendemos que se generan ahí una serie de instrumentos, o por lo menos versiones, que en todo caso destruían la verosimilitud de sus versiones. ¿Qué es lo que va a pasar? Era la pregunta, Gabriela. Nosotros hemos puesto en conocimiento del Ministerio Público y en todo caso el propio doctor García se encontraba coadyuvando las labores policiales y entiendo que ya se encuentra en calidad de aprendido, ha sido imputado por los delitos de cumplimiento de deberes y deterioro de los bienes del Estado. Ahora bien, ¿qué es lo que va a pasar? Es una cuestión que no le corresponde ya a la policía. La policía ha cumplido con acumular los elementos de prueba, que en todo caso están vinculados fundamentalmente a la videovigilancia, que como usted sabe, lo que pretende es demostrar el modus operandi y la identidad de los autores. Estos extremos ya han sido acreditados. La propia policía ha realizado otras labores también de carácter criminalístico. Hemos efectuado un levantamiento de las impresiones digitales, en este caso las huellas, que se encontraban a la altura de la chapa. Se ha colectado la ropa con la que estaba vestido el yogi, alias el yogi, que es el señor Alexander, este individuo peruano que ya se encuentra en conocimiento del Ministerio Público, y estos elementos servirán para sustentar las futuras conductas que vayan a caer sobre este señor. Muy bien, Gabriela, hasta más adelante. Hasta un próximo contacto, Jorge. Muy bien, voy a finalizar la entrevista haciéndole la consulta. ¿Esto se va a quedar acá
o se va a ampliar? Porque en el protocolo de custodia no puede ser un teniente el encargado de transportar la medalla y la banda presidencial. ¿Se va a ampliar a otros niveles, a rangos superiores? La estructura de la Casa Militar establece básicamente un responsable de esto, que es el jefe de la Casa Militar. De acuerdo al protocolo, él y el señor edecán son los responsables del manejo de estas nuestras joyas, que representan básicamente nuestra identidad con el Estado. Yo no sé cuáles irán a ser las conductas que se vayan a emerger con ellos, pero indudablemente, mínimamente, tenemos que recibir la cooperación que nos permite establecer cuáles han sido las circunstancias, porque usted sabe, Jorge, que tanto la medalla como la banda presidencial estaban en posesión de este individuo en su domicilio particular y estaban allí inclusive antes del 16 de julio. Es decir, se utilizaron estos nuestros distintivos en otros actos, como son el desfile de la Pasenidad el 16 de julio, el aniversario de la Fuerza Aérea, el aniversario del Estado Plurinacional de Bolivia, que se efectuó en Potosí, y desde luego debía utilizarse ayer. Pero no estaban en custodia del Banco Central. No. Estaban en la casa del teniente. A ver, establezcamos primero que el Banco Central ha entregado estas joyas a la Casa Militar y la Casa Militar delegó esta responsabilidad en el teniente, que como sabemos descuidó su labor, actuó de manera por lo menos culposa cuando entrega estos bienes, cuando abandona estos bienes en su motorizado. Muy bien. Coronel, le agradezco mucho de verdad por haber estado acá con nosotros. No, en verdad, gracias Jorge. Hay varias cosas que debemos explicar. Una de ellas es que ayer hemos estado realizando búsquedas en basureros, hospitales, etcétera, que es lo típico que sucede cuando se encuentran los delincuentes con este tipo de cosas. Pues lo que busca el delincuente, siguiendo la teoría de la reducción de mercados, es que estos bienes sean de fácil comercio. Y segundo, que no sean volubles, condiciones que se cumplían en el primer momento, pero que después de haberse percatado del valor histórico que tenían, era obvio que iban a abandonar estos bienes en cualquier lugar. Muy bien, muchísimas gracias por haber estado acá con nosotros. Tenemos consejos.